Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 931-939. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 931. Un silencio denso y expectante llenó la conferencia holográfica. El enlace militar, cuya imagen proyectada era una máscara estoica, fue el primero en romperlo. Había sentido la mirada ardiente de Kumakar sobre él durante lo que le pareció una eternidad y sabía que el silencio no podía durar. Dejar que se prolongara más era provocar una reacción que no deseaba presenciar. Se aferró a la bala. Un mes, Su Excelencia. Es lo más pronto que nosotros y las demás fuerzas, con sus fuerzas desplegadas, podemos garantizar la movilización si queremos mantenerla en secreto ante la mirada invasora del imperio, repitió el enlace con una voz mesurada y monótona. Sabía que los demás lo dejaban responder deliberadamente, ya que el tema era de su competencia militar. La expresión de Kumakar no cambió, pero una peligrosa quietud se apoderó de su holograma. Un mes es un lujo que no tenemos, comandante. Las sanciones del imperio ya nos azotan la garganta. Eso significa que si actuáramos abiertamente, sin preocuparnos por la mirada sensible del imperio, ¿sería más rápido? Insistió Kumakar, con una pregunta que parecía una trampa. Sí, Su Excelencia, concedió el enlace, pero la ganancia sería marginal. Una semana, quizás menos. Y el costo sería catastrófico. Eligió sus siguientes palabras con la precisión de quien desactiva una bomba. Hacerlo requeriría otra reunión de emergencia del cónclave para cambiar por completo nuestra postura estratégica. Los 50 principales jamás estarían de acuerdo. Lo verían como una escalada imprudente. Además, para justificar tal decisión, tendríamos que explicar qué nos hizo cambiar de opinión. Si el imperio no está detrás de estos ataques, les estaríamos dando una razón para considerarnos inestables y poco fiables. Y si están detrás de ellos, hizo una pausa, dejando que la implicación se asentara, entonces estaríamos confirmando que los hemos eliminado de nuestra lista de sospechosos, invitándolos a actuar con aún mayor audacia. El comandante había expuesto la lógica a la perfección, un equilibrio entre diplomacia y realidad militar. Había expuesto el punto sin culpar a nadie por el aprieto político en el que se encontraban. Ellos están detrás de esto, declaró Kumakar con voz plana y tajante, descartando el cuidadoso razonamiento del comandante con una convicción única e inquebrantable. Procederemos con ese hecho en mente. Un coro silencioso y unificado de sí, Su Excelencia resonó en los hologramas mientras se exhalaba un suspiro de alivio colectivo. El peligro inmediato había pasado. La mirada de Kumakar cambió, fijándose en el holograma de su ministro de Economía, un hombre llamado Kaelen, que ahora parecía estar a punto de enfermarse. ¿Y usted, ministro? ¿Cómo propone que evitemos que la economía se derrumbe mientras esperamos a que nuestros militares recuerden su propósito? La imagen de Kaelen parpadeó un instante. Cerró los ojos, no para prepararse, sino en una oración silenciosa. Su posición era principalmente ceremonial, un chivo expiatorio conveniente para cuando las ambiciones de su líder chocaban con la realidad económica. Tenía poco poder real, un hecho que se había vuelto dolorosamente evidente desde que la llegada de la realidad virtual y las piedras de maná baratas habían centralizado la verdadera autoridad de una manera que jamás hubiera imaginado. Era un hombre condenado a muerte, sin saber con certeza la fecha de su ejecución. Abrió los ojos con una voz sorprendentemente firme. Su Excelencia, es improbable prevenir directamente la recesión. Nuestra economía ya había comenzado la dolorosa transición hacia un nuevo modelo de integración interestelar. Revertir el rumbo llevará tiempo y será muy perjudicial. Habló con rapidez, un torrente de palabras diseñado para construir una fortaleza de lógica antes de que el temperamento de Kumakar pudiera desbordarla. Sin embargo, nuestra única estrategia viable no es luchar contra la realidad económica, sino controlar la narrativa que la rodea. Vio un destello de interés en los ojos de Kumakar y aprovechó su ventaja. Primero, seguimos avivando y redirigiendo la ira pública. Usamos los propios canales de comunicación del imperio para seguir presentándolos como los villanos, los artífices de estas penurias. El sufrimiento económico se convierte en un sacrificio compartido, una carga patriótica ante un agresor externo. Esto les dará a los militares el tiempo que necesitan. Entonces, continuó, acelerando el paso, una vez que comience la operación contra los invasores, revelaremos su existencia al público. Los invasores se convertirán en el nuevo foco de su ira.
Los incriminaremos como agentes del Imperio, sus secuaces. Esto replantea toda nuestra postura. Ya no somos los agresores que provocan al Imperio. Somos los nobles defensores que libran una guerra indirecta en nombre de nuestros ciudadanos. Nos hace parecer estratégicos, no cobardes. Unificará a la población, y esa unidad, su excelencia, será la base de nuestra recuperación económica. Terminó, con el pecho apretado, dándose cuenta de que se había olvidado de respirar. Temblaba levemente, esperando el arrebato, la despedida, el castigo. En cambio, se encontró con un sonido que no esperaba. Ja. El holograma de Kumakar echó la cabeza hacia atrás y rió, un sonido retumbante y genuino, más aterrador que cualquier grito. Juntó las manos, un sonido agudo y definitivo. Me gusta esta sugerencia, dijo Kumakar, con una amplia y cruel sonrisa dibujándose en su rostro. Me gusta mucho. Ahora veía el camino a seguir, una forma de rescatar sus planes, de recuperar la iniciativa, de convertir este desastre en un arma. No lo dijo, por supuesto. Era algo que solo él necesitaba saber. Su expresión se endureció una vez más, el breve momento de frivolidad desapareció. Ya que ahora tienen un plan de acción, espero que todos implementen sus partes a la perfección. Deben estar listos para arriesgar sus vidas y las de sus hijos. Ese es el precio del fracaso. ¿Entendido? Sí, Su Excelencia. La respuesta fue un coro unificado, esta vez lleno de un entusiasmo desesperado y agudo. Seguían en las garras de un maníaco, pero ahora tenían un camino. Tenían la oportunidad de actuar, de luchar, de sobrevivir. Antes de que pudieran levantar la cabeza, el holograma de Kumakar desapareció. Por un instante, solo reinó el silencio del camarote vacío. Luego, los demás hologramas se apagaron uno a uno al terminar la reunión. Pero el trabajo apenas comenzaba. En sus canales privados, estalló una nueva y frenética ronda de discusión. Unidos por el terror mortal compartido ante la amenaza de su líder, comenzaron a planear. Harían todo lo posible porque sabían, con absoluta certeza, que Kumakar cumpliría su promesa. Los restos de su ira yacían esparcidos por el camarote, testimonio de una furia que se había extinguido, dejando solo un silencio frío y calculador. Kumakar permanecía sentado en medio del caos, sin que su entorno físico le importara. Su mente era un paisaje completamente distinto, uno donde las semillas de un nuevo plan, plantadas durante la tensa conferencia holográfica, ya empezaban a germinar. La sugerencia de su ministro de Economía había sido una táctica desesperada, pero brillante. Ofrecía una salida a la crisis inmediata, una forma de instrumentalizar el miedo público y redirigir su ira. Mientras sus subordinados se encargarían de la delicada tarea de gestionar la narrativa dentro de su propia civilización, Kumakar ya tenía la mente puesta en otra cosa. Pensaba en el imperio. Pensaba en las represalias. Pensaba en cómo salvar la parte de su plan original que había fracasado tan estrepitosamente. Arrastrar al imperio terrano a un conflicto que no podía ganar. Durante más de una hora, permaneció inmóvil, como un depredador pensativo, perfeccionando la nueva estrategia, refinando cada detalle hasta convertirla en un arma afilada y viable. Finalmente, se movió. Rumaxa. Su ayudante entró al instante. Llegó tan rápido que parecía que hubiera estado esperando justo afuera de la puerta. Su Excelencia. Que limpien este desastre, ordenó Kumakar, levantándose de la silla. Se dirigió a la puerta, sus botas crujiendo sobre el cristal roto sin el menor rastro de preocupación. Quiero que esté en su estado original para cuando regrese. Sí, Su Excelencia. Rumaxa hizo una profunda reverencia al pasar su amo y se enderezó al cerrarse la puerta. Contempló la cámara en ruinas con expresión sombría. Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. Tienen 10 minutos, dijo con voz entrecortada y urgente. Reconstruyan la habitación. No sabía cuándo regresaría Kumakar, y no estaba dispuesto a arriesgarse a que su amo volviera a la perfección. Momentos después, la habitación empezó a repararse sola. Los paneles doblados de la pared se enderezaron, el suelo se alisó y el aire mismo pareció vibrar mientras los nanobots se ponían manos a la obra. Un equipo de asistentes silenciosos entró con carros flotantes, reemplazando cada objeto roto con una réplica perfecta. Sus movimientos eran un silencioso y eficiente ballet de restauración. Mientras su camarote renacía, Kumakar caminaba por los silenciosos y grandiosos pasillos de su nave personal, con la boca moviéndose minuciosamente y sus pensamientos siendo un murmullo bajo y privado. No puedo usarlo, murmuró para sí mismo, con un destello de frustración en el rostro. Ya cumplió su contrato.
Pensaba en el hombre, el activo con la aterradora habilidad de controlar mentes, el que había orquestado los ataques piratas. Había sido una herramienta poderosa, pero temporal. Debería haber mantenido su influencia más tiempo, haberlo incluido en este nuevo plan. Pero sabía que era una tontería. El acuerdo con ese hombre era antiguo, heredado a través de 3 generaciones de líderes. Las advertencias de sus predecesores habían sido claras. Cumplir el contrato al pie de la letra y jamás, jamás, intentar ir más allá de sus términos. Hacerlo sería invitar a una pesadilla a su propia casa, un fantasma que podría poner en su contra a sus aliados más leales sin que él lo supiera. Se detuvo, con la decisión tomada. Puede que sea rudo, susurró al pasillo vacío, pero no tengo otra opción si quiero actuar con rapidez y no desaprovechar esta oportunidad. Sacó un dispositivo de su bolsillo, similar al que usaba Rumaxa, pero este brillaba con una luz iridiscente que cambiaba constantemente. Dio unos golpecitos en su superficie y luego se lo llevó a los labios. Tengo una misión para ti, dijo con voz tranquila, sin emoción alguna. Requiere total secreto. Al completarla, eliminarás a todos los participantes. Incluyéndote a ti mismo. Una voz, llena de una reverencia escalofriante e inquebrantable, respondió desde el dispositivo. Su excelencia. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué desea que hagamos? La voz no transmitía miedo ni vacilación ante la sentencia de muerte que acababa de pronunciarse. Necesito que reúnas individuos, comenzó Kumakar, bajando la voz al detallar el horrendo plan. Entre 10 y 15 esclavos de cada especie de tu planeta. Haz lo mismo con las poblaciones no esclavizadas. Una vez que los tengas, continuó, exponiendo el plan con meticuloso y brutal detalle. Respondió a cada pregunta y aclaró cada paso. No sentía la necesidad de ser cauteloso. El hombre al otro lado era uno de sus sirvientes voluntarios. Eran individuos nacidos con un único propósito. Servir al líder de su civilización sin cuestionamientos, sin vacilaciones, sin la menor traición. El concepto mismo les era ajeno, una parte de su ser que había sido sobrescrita por el poder metafísico del sacrificio voluntario de sus padres. Era un sistema cruel, que se aprovechaba de los pobres y los patriotas, ofreciendo una compensación a cambio del alma de un niño. Pero era efectivo. Le otorgaba una lealtad absoluta y eliminaba cualquier preocupación por la traición dentro de sus filas de sirvientes. Sin embargo, a pesar de su lealtad inquebrantable, fueron tratados como prescindibles, ya que no podían cuestionar ninguna orden y obedecían órdenes que conducían a muertes frecuentes y una esperanza de vida trágicamente corta. Sin embargo, este sacrificio tenía un doble propósito. A los padres afligidos, liberados de la pérdida, se les permitía tener nuevos hijos y disfrutar de una renovada alegría gracias al pago por su hijo sacrificado. Mientras tanto, el gobierno de la civilización se beneficiaba al máximo de su obediente servicio. Lo tendré todo preparado en 2 semanas, Su Excelencia, respondió el sirviente voluntario, con la misma reverencia desconcertante en su voz. Entonces, esperaré su orden para proceder. Kumakar agarró el dispositivo, cortando la conexión. Lo guardó en su bolsillo y se dio la vuelta, caminando hacia su camarote, ahora impecable. Tomó asiento y reanudó su trabajo, con la misma expresión que antes del ataque destructivo. Después de todo, era algo habitual en él. Parecía que el miedo a la muerte se había convertido en un excelente motivador para los funcionarios que se habían reunido con Kumakar. Ya habían comenzado a implementar su parte del plan, y gradualmente, su odio hacia el imperio se profundizó, alimentado aún más por el empeoramiento de las condiciones económicas que finalmente comenzaban a afectarlos directamente. La mayoría eligió el camino más fácil. Odiar y culpar al imperio por su sufrimiento, tildándolo de tiránico. Con la ayuda de las graves dificultades económicas que comenzaban a hacerse sentir, el mensaje arraigó. A medida que el comercio se ralentizaba y el flujo de bienes de otros sistemas se agotaba, era más fácil culpar al imperio distante y anónimo que al orgullo de su propio líder. El odio, una vez una chispa, se convirtió en una llama. El primer verdadero punto de conflicto se produjo, como ocurre con casi todas las cosas hoy en día, en el mundo virtual. Comenzaron los ataques contra ciudadanos imperiales, los negocios imperiales fueron vandalizados y todo lo relacionado con el imperio se convirtió en blanco de hostilidad. Quienes participaban en estos actos conocían las consecuencias. Recibirían un castigo y 2 más los expulsarían permanentemente de la realidad virtual. Aún así, procedieron de todos modos, aparentemente considerando el primer castigo como un precio que merecía la pena pagar por desahogar su ira. El gobierno de Kumakar desempeñó un papel importante en fomentar este comportamiento.
A través de terceros, presentó estos actos como un desafío patriótico y una forma necesaria de presión para obligar al imperio a revertir sus decisiones. La situación también reavivó el debate sobre precedentes dentro del imperio. La gente suele preferir la previsibilidad en el gobierno, y el imperio había establecido directrices claras para los delitos relacionados con la RV. Siempre que un delito se produjera exclusivamente dentro de la RV, como robo, agresión o incluso asesinato, y no implicara infracciones especiales como la trata de personas, el castigo se limitaba a una huelga y una suspensión temporal. Pero ese precedente ahora parecía demasiado indulgente. Los Vilakis claramente estaban explotando el sistema, cometiendo atrocidades a sabiendas de que las consecuencias serían solo una prohibición temporal de unos pocos meses. Los ciudadanos imperiales que se habían encontrado en el lado receptor de estos arrebatos ahora estaban expresando sus frustraciones en la sección exclusiva del Imperio de Pangea. El imperio se había esforzado al máximo para garantizar que cada civilización tuviera su propio espacio exclusivo en Pangea, un entorno protegido donde pudieran expresarse libremente sin temor a la observación o interferencia externa. Una Pangea unificada y abierta, accesible a todas las civilizaciones, aún no se había implementado. El imperio comprendía que el odio profundamente arraigado entre civilizaciones no podía desmantelarse rápidamente. Solo después de que transcurriera el tiempo suficiente y la gente comenzara a comprender la verdad tras sus historias, sería seguro considerar dicha integración. Precipitarse ahora podría destrozar la frágil estructura del cónclave, y el imperio no tenía intención de ser la causa de ese colapso. En la actualidad, la única forma de comunicarse entre civilizaciones era cara a cara en realidad virtual y mediante mensajeros para las comunicaciones a larga distancia, pero solo si las personas se habían agregado como amigos. Como resultado, la mayoría de los ciudadanos imperiales nunca habían tenido una interacción significativa con estos forasteros hasta ahora, cuando repentinamente se convirtieron en blanco de agresión sin previo aviso ni contexto. Comprensiblemente, habían recurrido a su espacio privado de Pangea para compartir su confusión, miedo e ira, luchando por comprender por qué estaban siendo atacados por personas que acababan de conocer. @justiciar_prime. Esto no puede continuar. Establecimos la regla de los 3 strikes para ser indulgentes, para fomentar la adopción, no para proporcionar un espacio sin consecuencias para la violencia estatal. Si no modificamos las reglas, estaremos demostrando que nuestras leyes son sugerencias, no mandatos. Daremos la impresión de ser débiles. @conclave_realist. ¿Y si cambiamos las reglas ahora, qué pinta? Se percibirá como un castigo directo y reaccionario contra los Vilakis. Kumakar lo presentará como una prueba más de nuestra tiranía. Nos arriesgamos a distanciarnos de las demás civilizaciones que observan este desarrollo. La confianza en nuestro marco legal es primordial. @empress_rina_sim_1. Estoy de acuerdo con @conclave_realist. Esto es como ese cliché clásico del holograma. La novia le dice a su pareja que lo ama tanto que lo perdonaría por haberle sido infiel una vez. Una pareja que lo oye y lo interpreta como una disculpa no es una pareja que valga la pena conservar. Pero una novia que cambia su promesa y rompe con él después de que él la engaña parece igual de voluble. Debemos ser firmes, pero también coherentes. No podemos cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. @skeptic_savant. Llave de apertura @empress_rina_sim_1. ¿Por qué tu analogía suena tan específica? Experiencia personal. @meta_paladín. ¿Podemos dejar de desviarnos con metáforas de dramas de pareja otra vez? Literalmente nos están cazando en realidad virtual, y tú estás citando telenovelas. Concéntrate. @protocol_archivist. No olvidemos que el sistema de 3 strikes fue un riesgo calculado. Una apuesta mesurada. Pero, claramente, subestimamos hasta qué punto algunos gobiernos manipularían a sus poblaciones para convertirlo en un arma. Si una ley permite el abuso repetido, no es justicia, es responsabilidad. @architect_ots_worlds. Los protocolos de seguridad son el problema. La gente es audaz porque cree que no hay peligro real. ¿Pero qué hay del trauma psicológico? ¿Y la probabilidad de 1 entre 1 billón de que las medidas de seguridad fallen? ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo? @deepspace_tinker. Una probabilidad de 1 entre 1 billón es como ser encontrado mojado en el espacio. Es una imposibilidad estadística. El emperador no habría implementado esto sin sistemas redundantes y a prueba de fallos.
El problema central es la percepción y la política, no la seguridad. @citizen_inquisitor. Lo que nos lleva a la verdadera pregunta. ¿Por qué el imperio ha guardado tanto silencio al respecto? Estos ataques llevan días intensificándose. Debieron saberlo mucho antes de que se hiciera público. Su pasividad es inusual. @conclave_realist. Quizás temen las consecuencias diplomáticas. O quizás hay algo más en juego, @vr_sovereign, algo que aún no vemos. @vr_sovereign. ¿Miedo? Somos los dueños de la maldita realidad virtual. ¿Por qué debería importarnos lo que piensen cuando cambiamos una regla en nuestra propia casa? @aronite_loyalist. Corrección. No te pertenece. Le pertenece al emperador Aaron. @vr_sovereign. Él es humano. Yo soy humano. No hay diferencia. @memory_oz_phoenix. Es gracioso hasta que te das cuenta de que te estás comparando con un hombre que construyó una interfaz neuronal mientras dirigía un imperio. Mantengamos los pies en la tierra, ¿vale? @nova_supporter_8492. ¿Alguien ha presentado ya una solicitud de reparación oficial? Toda esta charla no sirve de nada si nadie presiona a las juntas de revisión. Tenemos protocolos para esto. @dreamseeker_reborn. Buena suerte con eso. La burocracia se mueve más despacio que una babosa en gravedad cero. Para cuando respondan, la mitad de nosotros habremos dado el primer golpe. @ghostofeart. Parece que recién te descongelaron, según tu experiencia relacionada con la forma en la que el imperio trata las cosas. @orion_rage. Toda esta situación apesta a cobardía. Si el imperio ni siquiera puede protegernos en un espacio digital que inventamos y controlamos, ¿cómo vamos a creer que nos protegerán cuando todo se vuelva real? Y aún así, el imperio permaneció en silencio. Sin declaraciones. Sin aclaraciones. Sin modificaciones de política. Simplemente observando desde detrás del velo digital cómo la ira crecía y el discurso se desbordaba. Para el ciudadano promedio, era como estar atrapado en una olla sellada, con la presión creciendo a cada minuto. Todos podían oír el silbido formándose. Si la trayectoria actual continuaba sin intervención, no tardaría en que todo el sistema se desmoronara bajo el peso del resentimiento desenfrenado y las justificaciones de represalia. Con el paso de los días y el deterioro de la situación, las civilizaciones Villakis intensificaron su propaganda, avivando el fuego y culpando directamente al imperio. Sus esfuerzos dieron frutos. Los ataques contra ciudadanos imperiales aumentaron y la frustración entre la propia población imperial se disparó. Sin embargo, el imperio mantuvo silencio, apegándose estrictamente a sus normas establecidas sin ofrecer orientación ni medidas adicionales. Para muchos, esta inacción se percibió como indiferencia. Y, finalmente, algunos ciudadanos imperiales decidieron que ya era suficiente. Al ver que el sistema no ofrecía protección real más allá de los castigos procesales, comenzaron a tomar represalias. Lo que comenzó como un incidente aislado en el que alguien usó un bastón para defenderse y terminó matando a su atacante Villakis, rápidamente se convirtió en enfrentamientos a gran escala dentro de la realidad virtual. Peleas masivas y caóticas entre ciudadanos de ambas civilizaciones. En varios casos de alto perfil, los combatientes llevaron las cosas al límite, a veces incluso matándose brutalmente, con la única ventaja de poder controlar la sensibilidad al dolor. Por lo tanto, estas peleas fueron brutales, pero nadie sintió dolor real. Al cabo de un mes, la RUP se había convertido en un campo de batalla volátil. Mientras la tensión pública se abría paso al límite, con el riesgo de involucrar a otras civilizaciones, el cónclave, trabajando discretamente entre bastidores, había completado su reagrupamiento. Sus fuerzas estaban ahora preparadas para una segunda oleada de despliegues, con el objetivo de recuperar los territorios perdidos y descubrir a los verdaderos orquestadores tras los ataques coordinados. En el puente de la nave insignia de Lara, la Stellaris, el aire vibraba con la silenciosa energía de una flota preparándose para la guerra. La oficial de comunicaciones, una joven cuyo rostro era una máscara de calma profesional, se giró hacia su almirante. Todos los sistemas de la flota están en verde y listos para desplegarse, almirante. Esperamos sus órdenes. Informe al conducto de nuestra preparación, ordenó el almirante, mientras revisaba con la vista el informe final de sistemas en su consola de mando. Prepárense para el salto en cuanto se abra la puerta. Su flota había sido asignada al sistema Yaren, uno de los territorios de Kumakar y uno de los objetivos más recientes.
Políticamente, fue una jugada maestra de la diplomacia del cónclave. Al asignar a una de las 10 potencias principales los Elara, siempre empatados en el número 10 y enfrascados en una fría rivalidad con los Ferin la liberación de un mundo Vilakis, el Consejo enviaba un mensaje de unidad. Era una demostración de fuerza y una promesa de apoyo, una declaración de que un ataque contra uno, incluso contra un miembro inferior como los Vilakis, era un ataque contra todos. En lo profundo del núcleo blindado del Stellaris, en una cámara protegida de cualquier sensor externo, un hombre flotaba ingrávido en un tanque de fluido translúcido y rico en nutrientes. Cables, como vetas de plata, conectaban cada parte de su cuerpo con el comando central de la nave. Él era el conducto, la llave viviente del agujero de gusano, un ser cuya ubicación en cada flota era un secreto celosamente guardado. Su cuerpo se convulsionó, un temblor silencioso que recorrió el líquido. Sus ojos, que habían estado cerrados, se abrieron de golpe. Ya no eran los ojos de Elara. Eran vacíos, cuencas negras y vacías de las que destellos de luz blanca, como estrellas lejanas, empezaban a brillar con una intensidad etérea. Los cables pulsaron, bombeando un torrente de energía pura hacia él, una corriente que habría vaporizado a cualquier ser normal. El espacio frente a la flota empezó a distorsionarse, a desgarrarse. Un agujero de gusano en miniatura, no más grande que un puño, apareció ante el Stellaris. Creció a una velocidad aterradora, expandiéndose hasta convertirse en un portal reluciente y colosal que empequeñecía a la propia nave insignia. La flota no dudó. Empezó a avanzar, una procesión silenciosa y disciplinada que se adentraba en el torbellino del agujero de gusano. Segundos después, la puerta se derrumbó, dejando solo el vacío silencioso y estrellado. En el tanque, el conducto se desplomó. Sus ojos recuperaron su mirada vacía mientras se hundía en una profunda y reparadora inconsciencia. Esta fue la respuesta de los Elara a los viajes por agujeros de gusano. La tecnología que recibieron de los trinarios era la misma que la de todos, pero el método que utilizaban era único, como todos, y la tecnología se usaba de diferentes maneras para acceder a ella, dependiendo de las afinidades de su especie. En cuanto a los Elara, utilizaron un ser vivo con una gran afinidad por el espacio-tiempo como componente final, el catalizador que permitió a una máquina lograr lo imposible. En cuanto la flota Elara emergió del sistema Yaren, se encontró con un cementerio. Los restos destrozados de la flota de defensa del sistema orbitaban el planeta, un campo silencioso y brillante de escombros, tan denso que la partida planetaria se convertía en un intento suicida sin escudos de calidad militar. Escaneos a máxima potencia, ahora, ordenó el almirante, y su voz rompió el silencio atónito del puente. Los conjuntos de sensores de la flota se conectaron, formando un único y enorme ojo que barrió el sistema, dibujando una imagen detallada de la devastación. El enemigo se había retirado apenas horas antes de su llegada, una retirada calculada que solo dejó ruinas. Almirante, informó la oficial de comunicaciones con voz tensa, tenemos contactos ocultos en el cinturón de asteroides. Las señales de energía y la construcción de naves coinciden con los invasores reportados. Parece ser una retaguardia, esperando a ver cómo reaccionamos. Envíen un grupo de contingencia para encargarse de ellos, ordenó el almirante sin dudarlo un instante. Su mente ya estaba a toda velocidad, calculando el capital político que se obtendría de esta operación. Una liberación exitosa no solo cumpliría con su deber hacia el cónclave, sino que también le otorgaría un importante prestigio personal. Un ascenso estaba prácticamente garantizado. El resto de la flota se dirigirá al planeta. Comience la limpieza y los escaneos planetarios. Supongamos que tienen fuerzas terrestres y que se han integrado con la población local. No quiero errores ni pérdidas. Sean minuciosos. A medida que se difundían sus órdenes, la flota se dividió en grupos más pequeños y decididos. Un contingente de destructores y fragatas se separó, su trayectoria, un arco amplio y despreocupado que parecía parte de una patrulla rutinaria. Pero su rumbo era preciso. Se dirigía directamente hacia el cinturón de asteroides donde los invasores acechaban. La retaguardia, confiada en su cobertura, permaneció inmóvil, observando las naves que se acercaban, creyéndose un simple grupo de rocas en un campo de millones. Eran un depredador silencioso, inconsciente de que uno mucho mayor se acercaba a su desprevenida presa. El informe posterior a la acción pintó un panorama sombrío pero predecible. La batalla con la retaguardia había sido breve y brutal. Para ser una retaguardia, fueron sorprendentemente agresivos, reflexionó el almirante Lara, mientras escudriñaba los flujos de datos.
Los invasores habían luchado con una ferocidad suicida, una furia desesperada, como la de un animal acorralado, que le había costado a la flota helar a una de sus fragatas. Cuando se quedaron sin armas, simplemente convirtieron sus naves en misiles, un último y rencoroso acto de desafío. Después de todo, la única diferencia entre una nave espacial y un misil es la intención. Uno transporta personas y puede detenerse. El otro no. Pero ambos pueden causar la muerte si el piloto está lo suficientemente decidido a convertirse en parte de la carga. La retirada nunca fue una opción para ellos, almirante, respondió su asistente, un joven oficial llamado Kaelen. Se encontraba al flanco del almirante, con la mirada fija en la pantalla táctica. En el momento en que supieron que los habían descubierto, su única misión fue morir luchando. Ser capturados o huir habría implicado el riesgo de revelar la ubicación de su fuerza principal. Eran prescindibles, y lo sabían. Una distracción costosa, suspiró el almirante. Hemos perdido el factor sorpresa. ¿Saben qué vamos ahora? Reprodujo las imágenes de la batalla, un ejemplo clásico de un combate espacial moderno. Terminó en minutos. En la era del análisis táctico controlado por supercomputadoras, el resultado de la mayoría de las batallas se determinaba incluso antes de disparar el primer tiro. Las únicas variables que importaban eran la información y la voluntad. ¿Quién sabía algo que el otro bando desconocía? ¿Y quién estaba dispuesto a hacer algo tan poco convencional que pasara desapercibido incluso para los modelos predictivos? Pero esos eran momentos únicos, anomalías efímeras que rápidamente se convertían en parte de los parámetros actualizados una vez que se recuperaban los datos. Como resultado, la mayoría de las batallas se convertían en uno de tres tipos. Una última resistencia, una acción dilatoria o una huida desesperada. Esta última era la más común. Después de todo, en el vasto vacío del espacio, con casi infinitas direcciones para huir, detener a alguien decidido a huir era casi imposible. El factor sorpresa siempre fue una ventaja temporal, almirante, señaló Kaelen. Aunque hubiéramos pasado desapercibidos, las demás flotas están lanzando sus propias campañas de liberación por todo el cónclave. Las noticias corren. Esto no iba a permanecer en secreto por mucho tiempo. En todo caso, deberíamos estar orgullosos. Somos los primeros en liberar con éxito un mundo capturado. Antes de que el almirante pudiera responder, la oficial de comunicaciones lo interrumpió con voz nítida y profesional. Señor, hemos terminado de despejar la ruta al planeta. Los escaneos planetarios están completos en todos los sectores permitidos. Todo está despejado. Kaelen levantó la cabeza de golpe. ¿Permitido? ¿A qué te refieres con permitido? ¿Me estás diciendo que hay partes de este planeta que se negaron a permitirnos escanear? Su voz estaba cargada de una ira aguda e incrédula. Sí, señor, confirmó el oficial. El gobierno planetario argumentó que esos sectores no habían sido afectados por la invasión. Afirmaron que sus propias fuerzas ya habían asegurado esas áreas y que nuestros escaneos eran innecesarios. ¿Innecesario? Kaelen alzó la voz, quebrando su compostura. Malditos desagradecidos. Vinimos aquí a liberarlos, y así tratan a sus salvadores. Deberían estar de rodillas, dándonos la bienvenida con reverencia. Almirante, esta falta de respeto no se puede tolerar. Solicito permiso para bajar yo mismo y ponerlos en su lugar. Deben comprender la desgracia que les han traído. El aire alrededor de su uniforme parecía brillar con el calor de su furia, y las venas de su cuello se hincharon. El almirante, que había permanecido en silencio durante el arrebato de Kaelen, giró lentamente la cabeza. No dijo nada. Simplemente miró a su asistente, con una expresión de fría y profunda decepción. El efecto fue instantáneo. La ira de Kaelen se desvaneció, reemplazada por un repentino y creciente horror. Cayó de rodillas, con la cabeza apoyada contra la cubierta del puente en un gesto de absoluta sumisión. Almirante, y le pido disculpas, balbuceó con voz temblorosa. Mi transgresión y fue imperdonable. Entiendo tu enfado, dijo el almirante, con una voz monótona que, de alguna manera, resultaba más escalofriante que cualquier grito. Pero atreverte a hablar así, en mi presencia, tienes suerte de que estemos al borde de una gran victoria, o te habría sometido a un consejo de guerra en el acto. Hizo una pausa, dejando que la amenaza se asentara. Trataré contigo como corresponde cuando concluya esta misión. Pero primero, irás al planeta en mi lugar. Tomarás el mando de la situación terrestre. Garantizarás la seguridad de este sistema estelar. ¿Entendido? Haré lo que me ordenen, almirante, respondió Kaelen con voz tensa.
Y a mi regreso, aceptaré mi castigo con honor. Se puso de pie, se ajustó el uniforme y saludó con firmeza. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia el hangar, con la espalda erguida. El almirante lo vio irse y luego dirigió su fría mirada al oficial de comunicaciones, quien había permanecido paralizado durante todo el intercambio. Haga los arreglos necesarios. Espero no tener que explicarles cuáles son. No, señor, respondió ella, saliendo corriendo del puente antes de que pudiera convertirse en el siguiente objetivo de su disgusto. La lanzadera descendió a través de la atmósfera del planeta, escoltada por un puñado de fuerzas locales, los patéticos restos de su fuerza de defensa. A medida que la residencia del líder planetario se hacía más grande en la ventana, Kaelen respiró hondo, estremeciéndose. Imaginó el castigo que le aguardaba, la desgracia, el fin de su carrera. Tenía que apartar esos pensamientos. Tenía una misión que cumplir. Debía mantener la compostura, proyectar la autoridad de los Elara, mostrar respeto a una civilización que ahora despreciaba por completo. Era una tarea casi imposible para un hombre que se enorgullecía del puesto de su civilización entre las 10 mejores. Pero las órdenes eran órdenes. Al descender de la lanzadera, una sonrisa diplomática y practicada se dibujó en su rostro. Caminó hacia el grupo de bienvenida con la mano extendida. En el instante en que su piel rozó la del oficial de Vilakis, todo su cuerpo se puso rígido. Cada instinto, agudizado en las batallas, cada fibra de su ser, le gritaba: peligro. Fuera. Corre. Pero antes de que pudiera procesar la advertencia, antes de que pudiera retirar su mano, antes de que pudiera pensar en correr, ¡boom! Un destello cegador surgió del punto de contacto, una ola de energía silenciosa y absorbente que lo vaporizó todo en un instante. La lanzadera, la fiesta de bienvenida, el palacio, el propio Kaelen, todo desapareció, reducido a nada más que un recuerdo y una nube de polvo sobrecalentado que se expandía rápidamente. Un destello silencioso y cegador estalló en la pantalla principal, una estrella naciendo y muriendo en una milésima de segundo. El almirante de Elara se quedó paralizado, con la mano a medio camino de la barbilla. Volvió la mirada hacia la pantalla táctica, pero antes de que pudiera enfocar, la señal cambió, mostrando una imagen en vivo y aterradora de la superficie del planeta. Una enorme nube de hongo seguía ascendiendo hacia el cielo, su sombra se extendía como una mancha, consumiendo kilómetros de tierra a cada segundo. Almirante, una explosión, comenzó la oficial de comunicaciones con la voz tensa por la sorpresa. Ya lo veo, espetó el almirante, interrumpiéndola. Su voz era un gruñido sordo de rabia contenida. Dame la información que asterisco no puedo ver. No estoy ciego. En ese instante único y desgarrador, vio su carrera pasar ante sus ojos. El ascenso asegurado, el prestigio, el honor, todo se evaporaba, convirtiéndose en cenizas ante esta catástrofe. Sí, señor, respondió la oficial, con su profesionalismo como un ancla firme en el repentino caos. Superpuso un esquema en la pantalla. Un pulso rojo marcaba el epicentro de la explosión. La explosión se originó en uno de los sectores que teníamos prohibido escanear. El gobierno planetario nos aseguró que la zona era segura. La mente del almirante, que había estado aturdida por la conmoción, volvió a la normalidad. La hora de la ira llegaría más tarde. Ahora era el momento de dar órdenes. Ordenen a todas las naves de reconocimiento que inspeccionen de inmediato las zonas previamente restringidas. Quiero cartografiar cada centímetro de este planeta. Desplieguen equipos de evaluación de daños y comiencen las operaciones de búsqueda y rescate. Quiero un bloqueo aéreo total. Ninguna nave despegue sin nuestro permiso explícito. Cualquier nave que se encuentre en el aire debe permanecer en tierra en el punto seguro más cercano. Todas las alas de patrulla deben estar en alerta de nivel 1. Quiero saber si se mueve una sola piedra en este sistema sin nuestra autorización. Impartió las órdenes con una velocidad y precisión surgidas de años de entrenamiento. Su mente era una supercomputadora que procesaba el desastre que se desarrollaba y formulaba respuestas. Cualquiera que se resista a estas órdenes será arrestado para su investigación. Si se resiste, está autorizado a responder con la fuerza apropiada. A partir de este momento, asumimos el mando total de todas las fuerzas planetarias restantes. Su liderazgo ha fracasado. Su obediencia no es opcional. Hizo una pausa, con la mente acelerada, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Y una cosa más. Nada de esto debe informarse al alto mando hasta que tengamos un panorama completo de la situación. ¿Entendido?
Sí, señor, respondió el oficial de comunicaciones, ya transmitiendo sus órdenes, mientras sus dedos volaban sobre la consola. Mientras trabajaba, el almirante se permitió un momento de colapso interno privado. Gracias a Dios que envié a ese idiota allí abajo, fue su primer pensamiento, vergonzosamente egoísta. De no ser por el arrebato de Kaelen, habría estado en el centro de la explosión. Pero sobrevivir tenía un precio. Estaba vivo, sí, pero también era él quien tendría que responder por esto. La pérdida de un oficial de alto rango, la destrucción sobre el terreno, la absoluta incompetencia, todo recaería sobre sus hombros. Mierda. ¿Cómo explico esto? ¿Cómo pudo una bomba de esa magnitud pasar nuestros escaneos iniciales? ¿Cómo puedo explicar esto de una manera que no acabe con mi carrera? Podría decir la verdad, por supuesto. Podría informar que el gobierno local había restringido sus escaneos, que les habían dado garantías de seguridad. Pero eso se consideraría una debilidad, una admisión de que una civilización de las 10 mejores se había dejado dominar por una potencia inferior. Sería una vergüenza. Podría informar que había enviado a su asistente a la muerte, pero eso solo lo haría parecer imprudente e insensato. No. La única salida es encontrar algo más grande. Algo que haga que este desastre parezca una nota a pie de página. El pensamiento se materializó en su mente, nítido y claro. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Dígales a los equipos de análisis que revisen cada byte de los datos escaneados. Quiero cualquier cosa que pueda señalar la identidad de nuestro enemigo. No me importa lo pequeño, lo insignificante que parezca. Encuéntrenlo. Abrió la fuente de datos en su consola, sus ojos escaneando los flujos de información, buscando un milagro. Porque era un milagro o tendría que inventar pruebas para salvarse, pero esto último era más un sueño que algo que pudiera hacer. Mientras el almirante luchaba por su supervivencia política, la flota de Lara operaba como una máquina perfectamente engrasada. Entrenadas precisamente para este tipo de emergencia, en cuanto se daban las órdenes, se movían como un solo organismo masivo. Naves escáner se desplazaban para mapear las zonas prohibidas, mientras sus potentes sensores desvelaban los secretos del planeta. En cuestión de minutos, la encontraron. Una segunda bomba, idéntica a la primera, armada y a la espera. Un ataque de pulso electromagnético la neutralizó al instante. Simultáneamente, otros equipos descendieron al planeta, asaltaron edificios gubernamentales, tomaron el control de la infraestructura planetaria y confinaron a todos los líderes restantes, tanto por su seguridad como para evitar obstrucciones. El caos apenas comenzaba a extenderse, pero su rápida respuesta evitó que se convirtiera en pánico. El personal médico y militar inundó la zona cero, desplegándose desde el cielo en oleadas coordinadas. Los equipos de rescate recuperaron a los supervivientes. Los médicos clasificaron a los heridos. Los robots asistidos por IA identificaron y etiquetaron los escombros para su recuperación, mientras que las unidades forenses inspeccionaron el lugar de la explosión en busca de rastros de tecnología enemiga. Era una sinfonía de eficiencia practicada. Mientras un equipo desactivaba la bomba, otro ya la retiraba para su análisis, una pieza invaluable del ADN tecnológico de los invasores. Otro equipo revisaba los datos de los sensores, marcando cada fragmento de equipo enemigo destruido para su recolección. Pieza a pieza, iban construyendo un perfil de su enemigo invisible. Incluso si no encontraban un nombre, tendrían una firma tecnológica, un fantasma que podrían perseguir por todo el cónclave. Aaron flotaba en el silencioso vacío de la simulación universal, como un observador silencioso que observaba una docena de guerras distintas que se desarrollaban en una docena de sistemas estelares. Ante él, los altos funcionarios del gobierno y sus correspondientes IA, las pantallas holográficas florecían como flores malévolas, cada una ventana a un mundo asediado. Observaron cómo las flotas de Dreadnought, una mezcla de naves de guerra forjadas por el Imperio y naves de fabricación local, se enfrentaban a las fuerzas inquisitivas del cónclave. Nos mantenemos firmes, por ahora, la voz de Nix resonó en el silencio de su plataforma de observación privada. Su avatar permanecía a su lado, una presencia serena y analítica en medio del caos. Dreadnought hizo bien en seguir nuestra sugerencia. Dejó suficientes fuerzas para defender cada mundo capturado y ha estado reclutando activamente entre las poblaciones locales. El exceso de capacidad de fabricación en esos planetas ahora se dedica por completo a la producción de nuevas naves de guerra. Destacó una superposición táctica. Habían pasado menos de 10 minutos desde que las primeras flotas del cónclave habían llegado a los sistemas objetivo.
No se trataba de las armadas completas y abrumadoras de las potencias de alto nivel, sino de fuerzas operativas más pequeñas y ágiles. Estaban tanteando el terreno, recopilando información, evaluando la fuerza y la determinación de este nuevo y desconocido enemigo. Pero esto no durará mucho, dijo Aaron, mientras sus ojos seguían el curso de la batalla en una de las pantallas. Las fuerzas de Dreznor ganaban, pero pagaban un precio por cada victoria. Correcto, confirmó Nix. Estas son flotas de nivel medio, probablemente de la mitad inferior de las 50 civilizaciones principales. Sus tácticas son cautelosas, sus formaciones están diseñadas para el reconocimiento, no para la conquista. Son muy diferentes de las grandes flotas a las que nos enfrentamos durante nuestra propia guerra contra el cónclave. Aaron frunció el ceño al comparar las clasificaciones de naves que llegaban de los flujos de datos. ¿Pero por qué entre las 10 potencias principales solo los Elara y los Ferin lideran estas sondas? Si se trata puramente de una misión de inteligencia, ¿no tendría más sentido usar a los Sharari? Su capacidad de sigilo es inigualable. A los trinarianos, ahora que tienen un excedente de piedras de maná para alimentar sus agujeros de gusano. La pregunta lo había estado rondando. La composición de las fuerzas atacantes parecía incorrecta. Usar una flota Shadari para una simple sonda sería como usar un camión de fusión para encender una vela, teorizó Nix. Es posible que las 10 potencias principales vean esto como un problema que las civilizaciones inferiores deben resolver, una oportunidad para demostrar su valía sin que las de mayor rango tengan que gastar recursos ni arriesgar sus propios activos. O quizás haya otra razón que aún desconocemos. Aaron guardó silencio, recorriendo con la mirada la miríada de campos de batalla. Observó cómo un escuadrón de cazas de Dreznor ejecutaba una impecable maniobra de flanqueo. Su diseño imperial contrastaba marcadamente con las naves más toscas y menos eficientes que estaban desmantelando. Sintió un atisbo de orgullo, seguido de una oleada de fría determinación. ¿Vamos a intervenir? La voz de Nova contrastaba suavemente con la destrucción silenciosa en las pantallas. ¿O lo dejamos solo? Aaron se tomó un momento antes de responder, sopesando mentalmente una docena de variables. Seguiremos monitoreando la situación, dijo finalmente. Pero no intervendremos directamente. Dejamos claro que el último envío de naves fue el último acto de nuestra ayuda directa. Esta es su guerra ahora. Es hora de que salga a la luz, de que use el apoyo del pueblo que ha liberado como escudo y espada. Necesita presionar él mismo a los líderes del cónclave, para limitar su curso de acción convirtiéndose en una fuerza política que no puedan ignorar. Un suave oh de comprensión provino de Joseph, quien había estado observando la conversación en silencio. La última pieza de un rompecabezas con el que había estado luchando durante semanas acababa de encajar. Los demás humanos en la sala virtual, John y los jefes de ministerio, mostraron una comprensión similar en sus rostros. ¿Por eso? Preguntó Joseph, con una mezcla de incredulidad y una renovada reverencia por el hombre al que servía. ¿Por eso guardaste silencio durante el caso Vilakis? ¿Permitiste que atacaran a nuestros ciudadanos? ¿Permitiste que el caos en la RUP se intensificara? Todo para sentar un precedente. Querías establecer que el imperio se mantendrá imparcial, que nuestras leyes se aplican a todos, sin importar su estatus. Para que ahora, cuando los partidarios de Dreznor usen la RV para luchar por él, para difundir su mensaje, para perturbar las economías de las civilizaciones esclavistas, podamos usar nuestras acciones pasadas como prueba. Podemos afirmar que nadie está por encima de la ley, ni siquiera nuestra propia gente, y que las reglas no se flexibilizarán simplemente porque sean incómodas para un bando. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Aaron. No sabía con exactitud a qué se debían las provocaciones de Kumakar, ni que el cónclave estuviera planeando una fuerza de liberación. Pero lo vi como una oportunidad para sentar un precedente que pudiéramos usar más adelante. Admito que no sabía cuán pronto se pondría en práctica. Había superado la tormenta de la opinión pública, la caída del 2% en sus índices de aprobación casi perfectos y las quejas de sus propios ciudadanos. Había guardado silencio, consciente de que el coste político a corto plazo era un precio pequeño a pagar por la ventaja estratégica a largo plazo. Ya preparé una campaña de relaciones públicas para Dreznor que se verá natural y no nos acusará de nada, intervino Nix, mostrando en su avatar un plan detallado y multifase. Se basa en las sugerencias de Joseph. Con algunas modificaciones, está listo para implementarse. Informe a Dreznor para que comience los preparativos, ordenó Aaron. Pero no entraremos en acción de inmediato.
Quiero ver cómo reacciona el cónclave a estas primeras pruebas. No nos comprometeremos con este plan de acción hasta que tengamos una visión más clara del campo de batalla. Luego dirigió su atención a John y Athena. Mantengan nuestro nivel de preparación actual. Pero prepárense para intensificar la situación en cuanto recibamos información de que este conflicto se está extendiendo hacia nosotros. Hizo una pausa con una mirada sombría. Gracias a Dios que aceleramos la producción. Pensaba en la corazonada que había tenido en su última reunión, la decisión de activar las impresoras atómicas inactivas para producir naves militares en masa. Esa simple decisión intuitiva podría haberles ahorrado años de preparación. Sí, señor, respondieron John y Athena al unísono. La voz de John era grave, la de un hombre que se prepara para la guerra. La de Athena era tranquila, casi serena. Para ella, un ser creado para luchar en guerras, esto no era una crisis. Era simplemente un martes. Estamos ofreciendo una resistencia férrea. Los reclutas locales se mantienen firmes con una determinación que solo puede provenir de la defensa de sus hogares. ¿Saben lo que les espera si fracasamos?, dijo la pequeña protagonista, con voz tranquila pero con un tono de urgencia. Aún no hemos perdido ningún planeta. Pero el último que capturamos es actualmente el más vulnerable. Su industria militar aún no está operativa, y para cuando comenzaron los ataques, aún no habíamos terminado de establecer sus cadenas de producción. Los soldados allí están entrenados, pero dependen completamente del equipo que trajimos para la invasión. Sugiero que transfiramos algunas naves de repuesto de los sistemas que actualmente tienen más de lo necesario para ayudarlos a mantener la línea. Treznor asintió, examinando el informe que había compilado. La conmoción inicial por la contraofensiva sorpresa del cónclave ya había pasado, pues habían pasado 6 horas desde el impacto de la primera oleada. Aún así, las implicaciones estratégicas apenas comenzaban a cristalizarse. Lo ocultaron muy bien, dijo. También que ni siquiera la red de inteligencia del Imperio lo detectó. No es poca cosa. Debieron coordinarlo usando sistemas completamente independientes, ya que nada de lo que pasó por los canales del Imperio logró comprometerse. Se reclinó ligeramente y añadió. En cuanto a los sistemas vulnerables, esperemos. Vigilamos la situación de cerca, pero no enviamos refuerzos a menos que la situación se ponga fea. Aún desconocemos cómo planea el cónclave intensificar la situación. Si retiramos naves de otros frentes ahora, podríamos debilitarlas y abrir la puerta a un ataque coordinado en otro lugar. Podríamos perder un planeta no por una defensa deficiente, sino por arriesgarnos con el despliegue en el momento equivocado. A pesar de lo repentino del ataque, no los tomó del todo por sorpresa. Treznor había anticipado represalias. Desde el momento en que comenzaron a liberar mundos, supo que habría un ajuste de cuentas, y con cada planeta que conquistaban, el tiempo se acercaba más al inevitable contraataque del cónclave. Así pues, se habían sentado las bases con antelación. Tras cada liberación, los culpables de crímenes atroces eran procesados con celeridad para unir a la mayoría del planeta, que eran los pobres y los perjudicados por estos crímenes. Los nuevos líderes planetarios eran inmediatamente ubicados en cápsulas de realidad virtual para una formación inmersiva en gobernanza, incluyendo escenarios desfavorables como intentos hostiles de recuperación. La doctrina arraigada en sus mentes era simple: actuar siempre como si el enemigo pudiera volver mañana. Esa doctrina estaba dando sus frutos. Todos los mundos habían enfrentado a las flotas atacantes de frente y habían resistido. También hay noticias del Imperio, añadió el pequeño protagonista. Se mantienen firmes en su postura. No intervendrán directamente. Ya me lo esperaba, respondió Treznor con tono sereno, sin decepción ni resentimiento. Ya han hecho más que suficiente. Pedir más ahora sería como mendigar limosna. Y, francamente, ya nos han dado todas las herramientas que necesitamos. Hizo una pausa y luego dijo. Aún así, el silencio de las 10 civilizaciones principales, en particular los Trinarios y los Sharari, me molesta. Su ausencia de esta operación parece deliberada. Lo es. Y hay más. El Imperio dijo que está considerando una nueva táctica. Difundir su ideología en la RV, buscando apoyo mediante la influencia cultural en lugar del poderío militar. Creen que sembrar suficiente caos desde dentro podría obligar al cónclave a redoblar sus esfuerzos prematuramente o a un ajuste de cuentas entre sus líderes. Esperan la confirmación de algunas variables, y su aprobación. ¿Procedemos? Sí, respondió Treznor sin dudar. Aunque les salga el tiro por la culata. Incluso si acelera la respuesta del cónclave.
Los obligará a actuar con mayor rapidez y, por lo tanto, a cometer errores. Se apresurarán a aplastar la ideología antes de que se extienda y provoque rebeliones en sus propios planetas. Y algunas de esas personas podrían proporcionarnos información desde dentro. De cualquier manera, nos acerca a nuestro objetivo. Su voz se volvió más tranquila, más introspectiva. No hemos llegado hasta aquí solo para ganar batallas. El objetivo siempre ha sido liberar a los esclavos del cónclave, no hacer sufrir a otros como yo. Necesito que los líderes del cónclave tengan la oportunidad de elegir el bando correcto. Apretó los puños al recordar. La estrella que se convirtió en la tumba donde enterró a su familia. La promesa que hizo. Aunque permanecer en las sombras hubiera sido más seguro, estratégicamente más sensato, no se atrevió a tomar ese camino. Había hecho una promesa a los muertos. Y romperla ahora sería dejar todo esto sin sentido. Debo hacerlo público, continuó. Que me vean. Que sepan quién está detrás de esto. Si me escondo, mi mensaje se convertirá en meros susurros en la oscuridad. Necesito ser visible, no solo para inspirar a quienes me apoyan, sino para darles a los gobernantes del cónclave la oportunidad de detener esta guerra accediendo pacíficamente a mis demandas. Si se niegan, entonces sabré que hice todo lo posible para evitar el derramamiento de sangre. Y cuando me presente ante mi familia en el más allá, podré decir con certeza. Ellos eligieron la violencia, no yo. Entonces transmitiré tu respuesta, dijo el pequeño protagonista, enviando luz verde al imperio. Treznor no dijo nada más. Tenía la mirada fija en las holopantallas que lo rodeaban, cada una mostrando un campo de batalla diferente. Ciudades, puestos de avanzada, flotas en órbita y otras docenas de perspectivas capturadas en tiempo real. No interfirió. Todavía no. Por ahora, simplemente observaba, observando la marea, esperando el momento oportuno para actuar. Y aunque pocos llamarían feliz a un hombre cuyos planetas están bajo asedio, Treznor se acercó tanto como era posible en tales circunstancias. Porque lo que vio en esas pantallas lo llenó de algo más profundo que la felicidad. Un propósito. Ya no eran solo personas a las que había liberado. Eran creyentes. Luchadores. Habían adoptado sus ideales como propios. Lucharon no solo por la libertad, sino por un futuro nuevo, uno mejor. Y lo hicieron con sangre, fuego y tenaz determinación. No se defendían por él. Se defendían por sí mismos. Y eso, más que nada, fue lo que le dio esperanza. A la 10ª hora de haber comenzado la contraofensiva coordinada y mientras las batallas aún se libraban en docenas de sistemas estelares en disputa bajo el control de los invasores, una reunión de emergencia de alto nivel estaba en marcha dentro de la cámara de guerra del cónclave. La sala bullía de urgencia. Imágenes holográficas de docenas de frentes de batalla parpadeaban sobre la mesa central. Cada pantalla mostraba una zona de conflicto diferente con fronteras territoriales cambiantes. Los líderes de las principales civilizaciones del cónclave estaban sentados alrededor de la mesa de guerra en persona o proyectando sus imágenes mediante hologramas. Reconociendo la necesidad de un liderazgo centralizado, se nombró a un comandante por un período de una semana. Si bien el cargo tenía una influencia significativa, su autoridad se limitaba a tomar decisiones finales sobre acciones contra las fuerzas enemigas. Aún así, sus decisiones podían ser anuladas por el voto mayoritario de los líderes del cónclave si se consideraban contraproducentes para sus objetivos o excesivamente arriesgadas y costosas. Creo que hemos recopilado suficientes datos de campo, dijo uno de los estrategas militares, de pie con las manos a la espalda. Es hora de intensificar la ofensiva. Debemos atacar con decisión antes de que nuestro enemigo se adapte y se atrinchere aún más. Algunas cabezas asintieron. Pero otra voz replicó rápidamente. Quizás no sea necesario, dijo un comandante de Fein, tocando su teclado para marcar una línea de tiempo estratégica. Llevamos más de 10 horas lanzando asaltos coordinados, pero no ha aparecido ni un solo refuerzo basado en agujeros de gusano. Eso nos dice algo. O no poseen tecnología de agujeros de gusano, o su uso está muy limitado. Quizás el tiempo de recuperación entre usos sea considerable. Si analizamos las líneas de tiempo desde que atacaron inicialmente varios sistemas, los intervalos sugieren limitaciones significativas. Pero no todos estaban convencidos. Estás dando demasiadas suposiciones, dijo un joven y mordaz representante de la Alianza Bracar. ¿Y si no usaron agujeros de gusano simplemente porque no estaban lo suficientemente amenazados como para justificarlo? Hasta ahora, solo hemos liberado un sistema estelar. E incluso eso ocurrió tras un intento fallido de su flota más pequeña.
Se retiraron en lugar de reforzarse. Quizás no sea una limitación. Podría ser un exceso de confianza. O peor, murmuró otro. Quizás estén guardando fuerzas para algo más grande. Uno de los estrategas más veteranos hizo un gesto con la mano para cortar la especulación. Concentrémonos. ¿Cuál es la situación actual en el sistema estelar liberado? ¿Algún hallazgo? ¿Alguna pista sobre quiénes son realmente estos invasores? La líder de la civilización Elara se puso de pie, con expresión severa. Encontramos algo. Pero tuvo un precio. Activó una proyección y comenzó a reproducirse la señal de un aterrizaje planetario. Un escuadrón de naves de escolta y naves de desembarco Elara descendió por la atmósfera, aterrizando en un modesto lugar cerca de la antigua capital planetaria. Todo parecía estar en orden hasta que, sin previo aviso, la pantalla se volvió blanca. Una explosión nuclear iluminó el cielo. Una nube de hongo floreció en la distancia. Escombros y ondas de choque consumieron el lugar de aterrizaje. Se produjeron jadeos y un silencio atónito. Varios líderes voltearon la cabeza instintivamente. El holograma de Kumakar mostró una furia apenas contenida. El planeta en cuestión era suyo, después de todo, y necesitaba actuar como tal. ¿Cómo pudo una explosión así pasar sus sensores? Preguntó un líder alarmado. ¿No se realizaron los escaneos adecuados después de la liberación? El líder Elara se tomó un momento antes de responder. Fue complicado. Ciertas zonas del planeta fueron marcadas como seguras por las autoridades locales. Nos aseguraron que esas regiones nunca fueron violadas durante la ocupación inicial. Respetamos esa decisión. Claramente, fue un error. Kumakar intervino rápidamente, aprovechando la oportunidad. Lo que importa ahora es que nos demostraron hasta dónde están dispuestos a llegar. Ese mundo ni siquiera estaba bajo su control, y aún así lo prepararon para la aniquilación. Imaginen lo que harán con los mundos que han dominado durante meses. Propongo que abandonemos los ataques quirúrgicos y procedamos con una fuerza abrumadora. Acabemos con esto antes de que conviertan sus dominios en trampas mortales. Algunos asintieron con tristeza, otros dudaron. ¿Recuperaron algo de los restos? Preguntó otro líder a la delegación de Lara. ¿Algo que pueda identificar contra quién luchamos realmente? Sí, respondió el comandante de Elara. Tras la explosión, realizamos escaneos profundos y descubrimos un segundo dispositivo, aún intacto. Nuestros equipos lograron desactivarlo mediante pulsos electromagnéticos. Actualmente se encuentra en proceso de desmontaje y análisis. Luego activó otro holograma, un modelo 3D de la bomba recuperada. Era enorme, complejo y repleto de capas de tecnología desconocidas para la mayoría de los presentes. Los líderes se acercaron. Tras asegurar el dispositivo, nuestros ingenieros encontraron varios componentes que no correspondían a ningún fabricante conocido dentro del cónclave, dijo, destacando las secciones clave. Pero el momento verdaderamente revelador llegó cuando contrastamos estas piezas con fragmentos recuperados de los robots y las cápsulas de demolición del Imperio utilizadas durante nuestra guerra contra ellos. Apareció una nueva imagen que mostraba comparaciones de las piezas. Coincidían. No del todo, pero lo suficiente como para descartar la coincidencia. Un pesado silencio se apoderó de la sala. La insinuación era clara. Según el protocolo, continuó el líder de Elara, estamos compartiendo el paquete completo de datos con todos los miembros del cónclave. Les animamos a realizar sus propios análisis y sacar sus propias conclusiones. El tono en la sala cambió. Algunos de los líderes más veteranos intercambiaron miradas cautelosas, mientras que los más nuevos o agresivos comenzaron a murmurar entre ellos. Culpar directamente al Imperio podría desencadenar algo mucho mayor para lo que ninguno de ellos estaba preparado. Si esto confirma la intervención del Imperio, dijo uno con cautela, estamos ante una fuerza mucho más peligrosa que un revolucionario rebelde. Sin embargo, a Kumakar no le interesaba la vacilación. Nos engañaron durante los encuentros diplomáticos iniciales. Nos hicieron creer que carecían de tecnología de agujeros de gusano y luego lanzaron invasiones multifrontales que no pudimos rastrear. Ahora encontramos sus huellas tecnológicas en dispositivos de sabotaje ocultos en nuestros planetas. Basta. Se puso de pie. ¿O actuamos contra ellos ahora, o esperamos a que decidan que es hora de acabar con nosotros? Nadie discute eso, dijo el líder Fein, intentando calmar la situación. Pero necesitamos pruebas que lo corroboren. Unos pocos componentes compatibles y una trampa nuclear, aunque alarmantes, no implican una complicidad total del Imperio.
También existe la posibilidad de que las fuerzas invasoras actúen de forma independiente. Necesitamos ser precisos. Tampoco podemos ignorar la posibilidad de que se trate de una distracción intencionada, añadió el representante de Bracar. Alguien podría estar usando tecnología imperial recuperada para provocar precisamente este tipo de confrontación. A medida que el debate empezó a girar, se hizo evidente que la unidad no se lograría fácilmente. El holograma del Coordinador Supremo, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente se puso en movimiento. Su voz profunda resonó. La versión de referencia de este capítulo está en Novel Bean. Basta. Formaremos un consejo de investigación compuesto por miembros de cada una de nuestras 10 civilizaciones principales. Tendrán acceso a todos los datos recuperados hasta la fecha. Determinarán la validez de estos vínculos. Hasta entonces, no se harán declaraciones oficiales. ¿Qué pasa con nuestros esfuerzos militares? Preguntó alguien. Procedemos según lo planeado, respondió. Pero sin escalada. Aún desconocemos la magnitud de lo que enfrentamos. No nos lanzaremos a ciegas a una guerra mayor. La reunión terminó en un silencio sepulcral. Los líderes se dispersaron con la mente apesadumbrada e inquieta. La guerra ya estaba en marcha. Pero lo que vino después, dependiendo de lo que revelaran las pruebas, podría hacer que todo lo anterior pareciera un prólogo.